Bueno, hoy me toca compartirles esta reflexión desde un lugar diferente. Les aseguro que esto que hay aquí atrás no es una imagen de esas que uno pone ficticiamente. Este es el lugar real y auténtico. Y qué mejor lugar para tener un momento con Dios, para ponernos a reflexionar. Si mi voz se va un poquito es porque el Señor está queriendo hablar más fuerte que yo y se siente el viento en este lugar. Realmente un lugar privilegiado y un lugar que invita a la comunión con Dios, que invita a la reflexión. Yo creo que necesitamos este acercamiento profundo con Dios. No solamente tener una celebración, no solamente tener una reunión, sino que lo que compartimos los discípulos de Jesús es una relación activa y viva con el que creó todo esto y mucho más. Gracias a Dios por su preciosa creación y gracias a Dios porque nosotros también somos su creación. Estando en este lugar, no pude evitar identificarme con Jesús. Ustedes han leído los evangelios, ¿verdad? Y ustedes saben que muchas de las memorias de Jesús giran en torno a un lago, el lago de Galilea, el mar de Galilea. Y muchas de las historias que nosotros tenemos en la Biblia y que son de tanta bendición para nosotros, provienen de lugares como este. Jesús estando en un monte, en un cerro, Jesús contemplando el lago o Jesús estando con el lago. Incluso los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, muchos de ellos eran pescadores que habían vivido sus vidas junto al lago. Entonces, estando aquí, vino a mi corazón este pasaje de la palabra, que es mi deseo y mi oración que pueda ser de bendición para tu vida. Es una vieja historia que tú conoces probablemente prácticamente de memoria, pero que yo creo que Dios puede y quiere usar para edificar nuestras vidas en este tiempo. Lo que te estoy leyendo es el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Si quieres acompañarme en la lectura y si no, escucha la lectura de este pasaje, esperando que inspire tu corazón y tu alma. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron
diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se me eriza la piel al pensar en esta historia. Mientras leía, el viento estaba bien fuerte como en la tormenta. Cuando llegó la parte en que dice que al llegar a tierra se calmó el viento también se calmó aquí. Creo verdaderamente que Dios tiene algo para decirnos y muy especial. Muchas veces vivimos circunstancias así y fíjense cómo esto suena muy parecido a este ambiente en el que estamos en este momento. Esto ocurre, de acuerdo al Evangelio de Mateo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces es por eso que dice que Jesús se queda despidiendo a la multitud y los discípulos se adelantan en la barca para cruzar al otro lado del lago. Y Jesús dice que subió a la montaña, o sea, se demoró luego de despedir a la gente, subió a la montaña, un lugar como este en el que estamos, para orar a solas. Recién tuvimos un momento de oración, el maestro tuvo momentos como estos, orando. Siempre me ha desafiado este hecho. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, tuvo necesidad de apartarse para orar. Y nosotros a veces no tenemos tiempo. Nosotros necesitamos más que nadie tener tiempo para encontrarnos con Dios, para darle nuestras cargas, para entregarle nuestras necesidades. Nosotros necesitamos a Dios y el propio Maestro nos dio el ejemplo. Pero dice que luego de orar, mientras los discípulos batallaban con las olas y con el viento en medio del mar de Galilea, Jesús va a ellos. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Yo no puedo hacer eso. Tú no puedes. Las reglas naturales nos dicen que no podemos caminar sobre el agua. Pero el dueño del universo, el que lo controla todo y que es aquel a quien oramos cada día, Él puede. Tú puedes ver el agua allí. Por un momento imagina a Jesús caminando sobre el agua. Eso fue lo que hizo. Se acercó a los discípulos y ellos vieron algo que ningún ojo humano había visto. Y se asustaron y gritaron que era un fantasma. Pero entonces Él los calma, como lo hace con nosotros tantas veces. Hay ocasiones, tal vez sea este el momento en tu vida, en las que nosotros estamos como golpeados por las circunstancias, los vientos de la vida azotan la barca de nuestra vida y entonces nos sentimos amenazados y estamos preocupados y estamos concentrados en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero qué bueno cuando cuando escuchamos la voz de Jesús diciendo esto: cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Sabes cuántas veces en mi vida Jesús me ha tenido que decir esto? Cálmate, soy yo, aquí vengo, aquí estoy. No tengas miedo. ¿Te lo ha dicho a ti? Tal vez te lo está diciendo en este momento. Tal vez has estado mirando alrededor y viendo los problemas, mirando las circunstancias, y aparece Jesús o escuchas su voz que te dice: cálmate, soy yo, no tengas miedo. Trato de imaginarme a aquellos discípulos en medio del mar escuchando esa voz conocida, infundiéndoles paz. Pero entonces entre todos los discípulos había uno que estaba rematadamente loco. Se llamaba Simón Pedro. Le gritó al maestro: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Estaba mal, Pedrito.
estaba loquito. Pero escucha la palabra del Señor. El Señor le da una palabra. Le dijo solamente una. Le dijo, ven. Ante los ojos asombrados de sus compañeros, cuando Pedro escuchó la palabra de Jesús que le decía, ven, se apoyó en el borde de la barca y saltó hacia afuera, hacia el agua. Y cuando todos esperaban que se hundiera, cayó sobre el agua como tierra firme y caminó. Dios quiere que tú atravieses las circunstancias dirigido por Él. Y hay ocasiones en las que Él te va a decir, ven, y en las que Él va a sostener tu vida más allá de lo que es comprensible humanamente. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero Pedro era humano y en el camino miró a su alrededor y volvió a sentir el viento y volvió a ver las olas y pensó, pero esto es imposible, ¿qué estoy haciendo? No puedo estar viviendo esto. Y se empezó a hundir. Pero en ese momento volvió a hablar con Jesús. Fíjense el poder de la oración. Y cuántas veces más nosotros diremos, Señor, sálvame, como Pedro. ¿Y qué va a hacer el Señor en ese momento? Va a extender su mano y nos va a salvar. Fue lo que hizo con Pedro. Extendió su mano, lo tomó de la mano, lo levantó y volvieron juntos a la barca y aún lo reprendió. El Señor quiere depurar nuestra fe. El Señor quiere darnos una fe todavía más poderosa para que caminemos con Él, para que vivamos con Él la aventura de la vida cristiana. ¿Qué tal si nosotros somos de los que experimentamos con Dios la aventura de la vida cristiana, siguiendo a Jesús donde quiera que vaya? Y fíjate qué fue lo que pasó en el corazón de los discípulos. Llegan a la barca, suben a la barca y se calma el viento y dice que los que estaban en la barca adoraron a Jesús, recibieron una revelación. Si todavía no se habían enterado, Jesús acababa de multiplicar panes y peces, pero si les faltaba algo, aquel milagro completó la revelación y ellos dijeron, verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. El Señor Jesús quiere que tú le conozcas, que tú tengas una experiencia completa con Él. Quiere revelarse a tu vida. Por favor, no te pierdas la revelación de Jesús, que te va a mostrar que Él es el Hijo de Dios. Piensa en ello. El Señor, el mismo Señor que caminó sobre el agua, es el que está contigo y aquel a quien oramos cada día. Permíteme orar un momento. Amado Dios, gracias te damos, porque así como estuviste con aquellos discípulos y así como quisiste revelarte a ellos, tú te has querido revelar a nosotros y has querido mostrarnos tu grandeza. Señor, que verdaderamente podamos aprender de ti, que verdaderamente, Señor, podamos alegrarnos en ti, que verdaderamente podamos ser fortalecidos en ti. Y Señor, que podamos caminar por la fe contigo. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, y que verdaderamente tu paz y tu seguridad nos rodeen en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que verdaderamente las palabras del Señor y esta historia puedan ser de edificación para tu vida. Que Dios les bendiga.